Hi there, how are you today? This is Cesar, your English teacher. Welcome back to English Lessons. I hope you are great today. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La clase de hoy tiene que ver con los clues en sentences. ¿Qué quiere decir esto? Que en una oración podemos también encontrar claves que nos permitan comprender el significado de una oración entera o simplemente del significado de una palabra que está un poco confusa. Bueno, de manera que les voy a estar dando algunos tips importantes para deducir el significado de una palabra que es un poco difícil de comprender. Así que empecemos. Antes de empezar con la clase, quiero que vean esta imagen. Veamos las imágenes que están dentro de este picture, de este cuadro que estoy mostrando. Ahí podemos ver a dos personas, ¿cierto? Una persona podría ser el profesor y la otra persona un estudiante. Al final vemos, o detrás del profesor vemos una puerta y en la luna vemos ahí un letrero que dice Final Exam Here Today. Esta imagen, esta situación que estamos viendo, mejor dicho, esta contextualización nos permite deducir qué es lo que probablemente está pasando en esta situación, ¿cierto? Miren las manos de la persona, en este caso del estudiante, que probablemente sea, y vemos que está en como que una posición de pedir disculpas o de repente de pedir un favor, ¿cierto? Y vemos que esta persona es un profesor, sí, debe ser un profesor, alguien relacionado a la escuela, porque ahí detrás dice Final Exam Here Today, o sea, que hoy hay un examen, ¿no? Entonces es muy probable que estén dando o van a rendir un examen, ¿no? Entonces, una imagen, ya, queridos estudiantes, contextualizada, te puede dar a ti o te ayuda a deducir qué es la situación que probablemente esté pasando. Aquí probablemente esté pasando que el estudiante esté pidiendo al profesor, ¿no? Una chance de repente por el examen que no lo hizo bien, algo así, ¿cierto? Uno puede deducir eso. Pero ¿cómo puedo deducir esto? Porque hay pistas, ¿ya? Que aparecen en la imagen. De esa misma manera, en una oración, cuando comenzamos a analizarlo, también hay que analizar las palabras que rodean a esa oración, las palabras que se encuentran dentro de esa oración, de manera que nos permita deducir qué está queriendo decir esa oración. Y cuando encontremos una palabra difícil de comprender en la oración, bueno, también hagamos la contextualización, de manera que nos permita dar o deducir qué es o cuál es el significado de esa palabra y de esa manera de sacar una idea general de esa oración. Bien, el día de hoy les voy a estar entregando algunos tips importantes al respecto. Next. Aquí tenemos un texto sobre Abraham Lincoln. Pero miremos en primer lugar la pregunta, ¿ya? Y las alternativas. Dice, in this story, freed means. Ajá. En esta historia, ¿qué quiere decir freed? Entonces, en ese caso, y todos los que han estado atentos a mis clases, recuerden que hablamos nosotros sobre los keywords en las palabras, con las preguntas o en enunciados. Siempre hay que identificar los keywords, la palabra clave, que nos permita ir al texto de manera que podamos hacerlo más rápido la respuesta. Entonces, aquí también les hablé, o una clase pasada les hablé sobre el scanning. Recuerden, una técnica de lectura. Bueno, apliquemos eso, ¿no? Ya, entonces, en este caso es free lo que vamos a buscar en este texto, y también vamos a buscar, o vamos a aplicar la estrategia del scanning. Entonces, rápidamente, voy observando, ya, oración por oración, rápidamente, tratando también de sacar una idea. Y voy a tener que buscar esa palabra clave o un sinónimo de esa palabra free que aparece aquí, ¿ya? Ok, voy ya en el último párrafo. Y aquí encuentro, ¿ya? Estoy encontrando unos datos importantes. Dice, free. ¿Observan ustedes?
aquí aparece freed. Ok, dice aquí, en este texto, en esta historia, ¿qué significa freed? Ok, entonces, contextualizo, miro la oración en donde se encuentra, o sea, desde acá, he is remembered as the president who freed the slaves. Miro toda esa oración donde se contextualiza, ¿ya? Entonces, esa es la oración en donde se encuentra freed. Ahora, hay que contextualizar. Y aquí en esta contextualización, observen lo siguiente. Dice aquí que él es recordado por el presidente Fried, ok, no sabemos qué es Fried, pero dice una palabra muy clave aquí. The slaves. ¿Qué quiere decir slave? Esclavo. Entonces, ¿qué hizo él con los esclavos? Aquí. ¿Qué podría ser Fried? Bueno, voy a las alternativas. Ahora veamos. ¿Financiado? No. ¿Financiaba esclavos? Siguiente alternativa. Let go, dejaba ir a los esclavos. Podría ser, ¿ya? Let go. Fought, o sea, peleó con los esclavos. No menciona eso acá. Ran, o sea, corrió. No. A ver, veamos cuál de estas alternativas. Si hay cierta confusión para algunos o de repente no está muy claro, miremos un poco más la oración de repente más después o un poco antes para que nos dé una idea mucho más mejor. Dice que Abraham Lincoln was truly a self-made man. Fue un hombre ya realizado, ¿no? Un hombre exitoso, en cierto modo, diríamos que ya había construido él digamos, era una persona ya que había, digamos, logrado muchas cosas, ¿no? Entonces, eso quiere decir truly a self-made man. Entonces, ahora, si fue una persona ya que, una persona, digamos, exitosa, una persona correcta, entonces aquí, ¿qué pasó con los esclavos entonces? Él es recordado, dice, como el presidente. Entonces, si es recordado también, probablemente sea algo positivo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Financiado? No, no va a ser. Let go, ir. Tiene que ver con free, con ir. La respuesta sería, esta sería la correcta, pero no subestimemos las demás alternativas. Fought, peleó con los esclavos, no sería muy cercano con que él es recordado porque peleó, ¿no? Algo bueno hizo, ¿no? Porque es recordado, como el presidente Abraham Lincoln. Entonces, free, según este texto, probablemente sea dejar ir, ¿no? Y run, corrió, no tiene nada que ver run aquí. Por lo tanto, la alternativa que más se acerca a free, ¿ya? Sería let go. Por lo tanto, como que free es como que dejó ir a los esclavos, o sea, como liberó. Eso es lo que quiere decir free. Si alguien busca el diccionario, free es como que liberó, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando busquemos el significado de una palabra difícil en texto, miremos las palabras en el mismo texto o de repente en el siguiente texto o antes, que digamos, o sea, soporten la idea principal, o mejor dicho, nos den unos alcances de cuál podría ser el significado de la palabra que está un poco complicada de entenderlo, ¿ya? Así que miremos con mucho cuidado esos keywords, también esas palabras claves que aparecen en una oración. Remember, recuerden, a sentence should have supporting details. Una oración, ya, te puede entregar palabras, ya, que alimenten, ya, el significado de esa palabra que está difícil de entender. Por lo tanto, acá slaves, ¿qué se hace con los esclavos acá, no? Él es recordado, Abraham Lincoln, como el presidente de los esclavos. ¿Pero por qué? Porque los financió, porque los dejó ir, porque peleó o porque corrió. No, aquí la alternativa que más se acerca es let go. Recuerden estos tips. Read the questions and its alternative before you read the text. Lean las alternativas así como hemos leído, ¿cierto? Leanlo primero. La pregunta con su alternativa, para que se vayan ustedes adentrando al texto.
Otro punto muy importante aquí es read the entire sentence, then use whatever context clues there are to figure out the meaning of the underlined word on the line provided. ¿Qué quiere decir esto? Que leamos la oración en donde se encuentra la palabra que está en quotation marks, que de repente está en underlined, o sea, la palabra que está entre comillas, la palabra que está subrayada, aquella palabra que es difícil de comprenderlo, o aquella palabra que nos solicitan para encontrar el significado, ¿ya? O el sinónimo de esa palabra, leamos toda esa oración, ¿ya? Tengamos en cuenta ese dato. Y la otra que es muy importante, don't worry if your definition is not exact. O sea, no te preocupes si no logras comprender toda la oración, pero las palabras claves que puedas encontrar ahí, que soporten la idea o el significado, eso es clave, de alguna manera, para tener una idea general de lo que está hablando la oración, y de esa manera yo puedo, o tú puedes, identificar o acercarte al significado de la palabra, como lo hemos hecho hace un momento, ¿no? Nos hemos acercado a la palabra. Claro, algunas veces tú lo vas a encontrar, o sea, exactamente la palabra, el significado, ¿no? Pero algunas veces tienes que analizar un poquito más y luego ver en las alternativas cuál estaría más cercano a la palabra que te están pidiendo que busques su significado, ¿no? Dice, a general idea of the meaning will often allow you to understand the meaning of a written text. O sea, eso es lo que te estoy diciendo. Mira, una idea general del significado de todo lo que está, o sea, de de un texto, ya con eso también conténtate, porque con eso también puedes acercarte al significado de la palabra que está difícil de comprender, ¿ya? Ok, aquí tengo algunos ejemplos, ¿ya? Que nos va a preparar un poco para el ejercicio que voy a colocar al final. Veamos. Aquí tengo un texto y la idea es aquí identificar cuál es la palabra, ¿ya? Que o sea, más cercana que podría encajar en esta oración o que faltaría para que tenga sentido esta oración. I removed the espacio from the shelf and began to read. Okay. Analicemos, contextualicemos esta oración. Dice que yo saqué algo así, del estante shelf y empecé a leer. O sea, ¿qué sacas tú de algún lugar para que leas? ¿Cierto? La palabra aquí dice, para mí la palabra que soporta esta oración es to read, o sea, leer. ¿Cierto? Entonces, esa es una palabra clave, una pista que te dice que la palabra que estaría ahí faltando sería dictionary, podría ser diccionario, book, podría ser un libro, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Book. Esa palabra, ¿no? Podría ser. Si se dan cuenta, al contextualizar, yo encuentro la palabra clave, ¿ya? Que me dé a mí digamos, la posibilidad para deducir qué palabra podría ir ahí o encajar. En este caso sería book, ¿no? Y la palabra clave fue children. Next sentence. But surely everyone knows that if you step on neck, it will. What happened here? ¿Qué pasa aquí? Dice, estoy muy seguro, dice que si alguien ya pisa sobre un huevo, o sea, son palabras claves, tú pisas sobre un huevo, ¿qué va a pasar? It will. It will break. Se romperá, se partirá, ¿cierto? Entonces aquí, al contextualizar la oración, veo mi palabra es clave y luego con esa palabra clave yo puedo deducir qué palabra encajaría aquí. En este caso sería bro. Entonces, queridos estudiantes, contextualicen la oración, vean qué palabras son claves ahí que te permitan sacar la idea de manera que tú deduzcas la palabra, en este caso, la palabra que faltaría, y en algunos casos tú vas a tener que buscar el significado de esa palabra. A veces puede estar, digamos, a ver, bro, toda esa oración escrita, ¿no? Supongamos, un escenario hipotético. Entonces, ¿qué significa bro? Ok. Y si yo encuentro step y egg, ¿no?
que si yo piso sobre un huevo, ¿qué va a pasar? Ah, broke, yo puedo deducir que el significado de broke sería romper. Bueno, otro ejercicio como para calentar aquí un poco motores. Tom got a new, okay, espacio, blank, for his birthday. It's a sport model, red with white interior and bucket seats. Tom, dice aquí, recibió un nuevo. Ahora, ¿qué recibió? No sabemos, pero da algunas características, dice aquí. O sea, recibió por su cumpleaños. Ya. Aquí, palabra clave, birthday, cumpleaños. Algo recibió por su cumpleaños. Y que es un modelo deportivo, te dice el color, ok, ya, perfecto. Y te dice que tiene asientos interior. Perfecto. Puede ser un car, ¿no? Un auto. Pero básicamente podríamos colocar acá gift, o sea, un regalo, recibió un regalo, gift. Si ustedes comienzan a hacer este trabajito, ustedes se van a ir familiarizando y se van a ir adentrando mucho más en esto que le va a permitir rápidamente sacar o deducir el significado de una palabra que es complicada de entender, pero por el contexto e identificando las palabras clave lo van a hacer rápido. Con eso vamos a pasar al siguiente texto. Aquí tenemos un texto que lleva por título A Different Kind of Holiday. Y como les decía, leamos la pregunta con las alternativas, ¿ya? Dice aquí, in the text, in 1991, they started an event called Buy Nothing Day to protect against consumerism in waste. What does consumerism mean? ¿Qué quiere decir consumerism? Ok, aquí hay un texto, ok, aquí tenemos este texto que ha sido sacado de esta parte de acá. Ustedes quiero que lo vean por acá. ¿Ya? Y nos está indicando qué quiere decir consumerism. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ok, yo observo en la oración y dice acá, in 1991, they started an event called Buy Nothing Day to protest against consumerism and waste. Ok, aquí aparece la palabra consumerism. Perfecto. Ahora, esa palabra consumerism tiene un muy parecido con nuestro idioma. Pareciera que fuera un cognado, ¿cierto? Y en sí, puede ser, viene de consumir, ¿no? Pero veamos un poco en el texto. Dice que en 1991 ellos empezaron, habla de unas personas, ¿no? Ellos empezaron un evento llamado Call Buy Nothing Day, o sea, el día de no comprar nada, absolutamente nada. Así se llama. To protest again, para protestar contra, interesante ese dato, o sea, un grupo de personas debe ser, porque dice day, llamaron a un evento Buy Nothing Day, o sea, el día en que no se compra nada, para protestar en contra del, en este caso, consumers, llega por digamos, primero, por identificando que es un cognado, quiere decir, o sea, consumir, ¿ya? Consumismo. Y si yo analizo también el texto, como les decía, puedo encontrar aquí que si el día, hay un día llamado de no comprar nada, entonces, ¿y qué más dice? Para protestar contra, o sea, para protestar contra el consumismo. Entonces, ¿qué puedo yo deducir de esto? ¿Es un move to more places? ¿Moverse a diferentes lugares, a más lugares? No, no lo va a hacer. Meaning quiere decir significado, en este caso, no, nada. Push to do something, o sea, empujar a alguien a hacer algo, o sea, empujar para hacer algo, tampoco. Spending money to buy happiness, spending es gastar, money, dinero, to buy happiness, para comprar felicidad. Claro, el consumismo tiene que ver mucho con eso de llenar esos vacíos, ¿cierto? De llenarse bien, de estar contento, en otras palabras, felicidad. Por lo tanto, la alternativa que más se acercaría aquí sería la alternativa de deduciendo el nombre del día y usando también el cognado. Hicimos recuerden, en un momento hicimos la clase de cognado, si no lo han visto, revísenlo, en inglés con el teacher César, ahí en mi canal de YouTube. Eso también le va a servir. Entonces,
como, o sea, observando esa parte, o sea, como consumerism, pueden comprender qué es consumismo, y también por lo que acabo de explicar, que en una oración puede haber palabras claves, y esas palabras claves les van a ustedes a proporcionar la idea para deducir qué quiere decir exactamente con consumismo. Por lo tanto, la alternativa que más se acerca aquí es la alternativa D. Otro texto, y aquí terminamos, in the text, of course, by nothing day, supporters don't want to change just one day. They want to change to continue all year. What does supporters mean? Bien, este texto ha sido sacado de este último párrafo, más o menos, y aquí lo encontramos. Of course, by nothing day supporters don't want to change just one day. Okay, they want to change to continue all year. Bien, aquí nos indican, ¿qué quiere decir supporters? Perfecto. Entonces, contextualizo la oración. Of course, claro que sí, dice, by nothing day supporters don't want to change just one day. O sea, que los supporters, o sea, habla aquí, ¿no? Ok, sigo leyendo. They want to change to continue all year. Habla de they, para mí esta palabra es clave, they. O sea, ellos, dice, quieren cambiar, o sea, quieren que el cambio continúe todo el año, dice aquí. Ok, ellos. Y aquí dice, claro que sí, by nothing day, o sea, el día de no comprar supporters, ok, ¿ya? Dice aquí, no quieren cambiar, o sea, no solamente quieren quedarse con un día. Interesante ese dato. O sea, no quieren quedarse solamente con un día, ¿ya? Del buy nothing day, o sea, que no se compre nada, sino que ellos, dice, quieren que esto continúe todo el año. Perfecto. Si dice que ellos quieren que continúe todo el año, ellos llegan a ser los supporters, o por lo tanto son personas. Lo que yo puedo deducir son personas los supporters. ¿Se dan cuenta? Al contextualizar, yo saco o tengo esa deducción de supporters. Si bien es cierto, no sé exactamente quiénes son o qué son, pero ya identifico por lo menos que son personas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estas alternativas sería? Pushed to do something, o sea, empujado a alguien que, o sea, empujar para hacer algo, empujado para hacer algo, no. People who agree with something, personas que están de acuerdo con algo, podría ser, habla de personas, ¿ya? ¿Están de acuerdo aquí? Meaning, significado, no. Move to more places, tampoco. Aquí la alternativa que más se acerca a supporter serían que son personas que están de acuerdo con algo. Y claro que sí, porque están de acuerdo en que no solamente hay un día, ¿ya? Que es denominado by nothing day, sino que sea durante todo el año para evitar el tema del consumismo, etc. Estimados estudiantes, revisen siempre, ¿ya? Revisen siempre cuando ustedes tengan una palabra difícil de comprender o les digan el significado de esa palabra o el sinónimo de esa palabra, contextualicen en la oración, ¿ya? Observen las palabras que soporten. Remember, always remember, a sentence, o sea, una oración, should have supporting details. Es muy probable que presente detalles, o sea, palabras que soportan, ¿ya? O te entregan información muy importante para comprender la palabra difícil, aquella palabra que lo encontramos un poco, o sea, un poco entendible en la oración. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre, read the questions and its alternatives before you read the text. O sea, siempre lean las preguntas y las alternativas. Otro consejo, read the entire sentence, lean la oración, contextualicen, then use whatever context, clues, o sea, usen en los contextos de palabras, there are to figure out the meaning of the underlined word on the line provided. O sea, ¿para qué? Porque de esa forma ustedes van a encontrar las palabras claves que les permitan identificar o deducir la palabra que es un poco difícil, ¿cierto? Y finalmente, don't worry if your definition is not exact. No se preocupen si ustedes no encuentran la definición exacta, ¿ya? Por ejemplo, como supporters, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos anteriores.
Pero por lo menos dice, a general idea of the meaning will often allow you to understand the meaning of a written text. Por lo menos la idea general ya de la oración ya te va a permitir sacar el significado de aquella palabra que está difícil de comprender. Espero que esto les ayude a ustedes, estos tips y estos ejemplos les hayan ayudado a ustedes a comprender que siempre en una oración hay palabras claves que nos permiten deducir el significado de una palabra en esa misma oración. Bye bye, take care, catch you in a bit.